Vamos a estar en 1 Pedro 1, del 10 al 12. Y quiero contarles una historia para comenzar. A mí me gusta mucho correr y por alguna razón en los últimos años salgo del país por lo menos unos par de veces al año. Tal vez voy a un seminario, una conferencia que tiene que ver con todo lo que hacemos aquí en Casa 242, usualmente es por eso, o algo de mis estudios, o a veces acaba de suceder una oportunidad de tener unas vacaciones. Pero todos los lugares donde voy y me pego una muy buena corrida, corro constantemente, pero ha pasado algo muy interesante. Las últimas veces que he ido a correr afuera del país me he perdido. Y me he perdido, la última vez estuvo muy fuerte porque me perdí de tal manera que tuve que llamar a la policía y decirles que estaba perdido y que necesitaba ayuda. Bueno, no les voy a contar todo el asunto, pero la policía me recogió, fuimos barrio por barrio hasta llegar hasta donde yo me había perdido y me dejaron ahí. Entonces me he perdido en muchos lugares, entonces mi esposa está muy preocupada de mis pérdidas. Entonces me compró esta cosa que dice cómo me llamo, el tipo de sangre, dónde me pueden llamar, y me compró algo que todavía no me he puesto, que se pone el zapato, que ella puede saber dónde estoy. Es un buen toque, ¿verdad? En todo momento. Cómprenselo para sus mujeres y sus hombres, a sus niños, y cosas así. Y ahora esta semana, este tiempo que estuve de vacaciones, fui con unos amigos, con mis amigos pastores, y yo no tenía idea lo amenazados y la carga que Luciana les había dado de cuidarme. Entonces, tanto desde dónde está su pasaporte, ¿verdad? Como si yo nunca hubiera ido a ningún lugar. Vamos, ¿dónde está tu pasaporte? Aquí lo tengo. Mételo en un lugar, mantenerlo ahí. Pero ¿por qué te pasa? No, es que Luciana nos dijo que te ayudáramos. ¿Sí? ¿A dónde vas a ir a correr? No sé, ok, ¿a qué horas venís y a qué horas vas? Bueno, resulta que me perdí. Pero fue una pérdida demasiado superficial. Me perdí una calle, volví a ir a la otra y llegué. Y no le conté nada a mis amigos, simplemente seguimos normal. Y como a los 2 o 3 días les dije, yo sé que ustedes les mandaron que me cuidaran y les quería contar que hace unos días me perdí. Pero nada mal, no hay problema, entonces no se preocupen, cada vez que siga corriendo voy a seguir teniendo cuidado. O sea, había pasado algo en mí que solo yo sabía, pero llegó un momento donde yo decidí revelarlo y contarles a ellos lo que había pasado y cuál era la verdad de mi vida. Y el texto que vamos a estudiar el día de hoy es precisamente de eso, y es de lo que se habla. Es que los profetas tenían información y Dios les da información de cosas que van a suceder. Pero esas cosas pueden y suceden años, días, décadas después, y es cuando son reveladas. Entonces muchas veces inclusive los profetas no sabían de lo que estaban profetizando, cuándo se cumpliría, pero profetizaban porque Dios los mandaba a hacerlo. Y a veces profetizaban de cosas maravillosas sin poder darle mente a toda la situación. Isaías, todos los grandes profetas, los profetas mayores, predicaron acerca de la venida del Mesías, pero ellos no sabían cómo se iba a dar o cuándo se iba a dar, cómo se iba a dar, cuáles iban a ser todas las consecuencias de la venida del Mesías. Y eso es más o menos de lo que habla hoy 1 Pedro 1 del 10 al 12.
acerca de lo que los profetas vieron y que fue algo maravilloso. Ellos mismos querían saber qué era y eventualmente Dios se los concedió a ellos saberlo y a nosotros también. Entonces leamos 1 de Pedro 1, 10 al 12, que dice así: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaba sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Esa es la palabra de Dios. Si vemos en el versículo 11, a la mitad del 11 dice acerca de los profetas: ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese espíritu que estaba en ellos. Los profetas, Dios les mostraba, les hablaba de cosas que iban a suceder y cosas que ellos tenían que hablar, pero ellos no necesariamente sabían todo el plan y todo el rompecabezas. Dios solo lo utilizaba para hablarles. Y en el versículo 11 dice que ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias en que el Espíritu de Dios les hablaba para que esto sucediera. Entonces nosotros somos privilegiados porque hemos llegado en el momento donde el rompecabezas ya está armado. Y tiene que ver con esto que está en el versículo 10. Dice: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes cuidadosamente en esta salvación. Versículo 10: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes. La gracia. Los profetas y hablar del Señor no se trata de hablar de cosas elevadas de las cuales uno no entiende nada. No se trata de jugar con fechas o con situaciones. Los profetas simplemente hablaban de lo importante de Dios y de lo que nosotros necesitamos, y lo que usted y yo hoy más necesitamos hablar y recibir y compartir es de la gracia. Y eso es lo que dice el versículo 10. Los profetas anunciaron la gracia que estaba reservada para ustedes. Si usted está en Cristo, hay una gracia para usted. Ha habido gracia para usted y continuará habiendo gracia para usted. Muchas veces pasamos muy rápido, por lo menos yo, en las palabras, y por eso es que hoy me estoy deteniendo aquí. Ayer parecía como un loco hablando, hablé sin parar, creo que nadie entendió. Quisiera que hoy sí se entienda lo que está hablando el pasaje. El pasaje dice que los profetas estaban hablando de la gracia que nosotros tenemos. ¿Qué significa eso? Que Dios nos ve con buenos ojos. Que Dios nos está buscando hoy a cada uno de nosotros. Dios te está persiguiendo. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia lo dice. La mirada de Dios está sobre los justos. La mirada de Dios está sobre aquellos que lo quieren buscar. ¿Para qué? Para castigarlos, para hacerles cuentas, no, sino para amarlos y para que nosotros sintamos su presencia. Cuando se dice los profetas anunciaron la gracia que estaba reservada para ustedes, eso es lo que significa. Que hay como si estuviera un
cartoncito en una mesa que dice reservada y eso es para mí. Alguien lo reservó para que yo me sentara ahí. Dice hoy el versículo 10 que lo que hablaban los profetas era que había un lugar reservado para usted y para mí. Gratis, lleno de amor, lleno de bendición y lleno de bondad. Y si usted ha puesto su vida en Cristo, usted está en esa gracia. Es más, los profetas, dice el texto, estaban celosos al ir descubriendo poquito a poco la gracia que Dios tiene sobre nosotros. Nosotros tenemos que entender hoy que Dios no quiere juzgarnos. Dios quiere bendecirnos. Dios no quiere poner su mirada sobre nosotros para aplastarnos. Dios quiere poner su mirada sobre nosotros para darnos luz y para que caminemos sobre ella. Ahora, vean lo que sucede después. Dice, los profetas que anunciaron la gracia, el amor inmerecido hacia nosotros, estudiaron cuidadosamente esta salvación. Son palabras que nos van guiando, ¿verdad? Los profetas anunciaron la gracia para nosotros. La gracia, el amor inmerecido de Dios estaba reservado para nosotros. Y ellos estudiaron cuidadosamente nuestra salvación. ¿Y qué es esa salvación de lo que se está hablando? Eso fue lo que vimos hace unas semanas en los versículos de 3 al 5 y lo podemos resumir en 3 oraciones que casi que son literales de los versículos 3 al 5. ¿Qué es esta salvación? Nuestra salvación está establecida en 3 componentes, en 3 estructuras, en 3 columnas. Lo que dice ahí, ahora lo pueden leer en 1 Pedro 1, del 3 al 5, es que Dios nos ha dado una esperanza viva. Todos los hijos de Dios, todos los que tenemos fe, tenemos una esperanza que no está muerta, tenemos una esperanza viva, porque Cristo hizo algo y nos dice que nosotros lo podemos hacer junto con Él. Cristo resucitó, nosotros hemos de resucitar con Él. Cristo está con nosotros, tenemos una esperanza viva. La segunda columna es que nuestra herencia es inmarchitable. Dios nos ha dado una herencia que nadie nos puede quitar. Y es una herencia verdadera y llena de poder. No es una herencia de dinero, sino es una herencia de gracia. Es una herencia de perdón, es una herencia de que hay un cupo, hay un lugar que Dios preparó, que está reservado para mí. Y el tercer componente de la salvación que habla ahí es que Dios pone el poder de su espíritu para proteger nuestra fe, la fe que usted tiene hoy, y mantenerla hasta cuando lleguemos delante de Él. Eso es lo que nos referimos cuando hablamos de salvación. El versículo 10 dice, los profetas que anunciaron la gracia, ya sabemos qué es la gracia, y de hecho la gracia es parte de la salvación. La gracia reservada para ustedes, estudiaron cuidadosamente esta salvación. ¿Qué salvación, Rodri? La gracia, la herencia inmarchitable, la esperanza viva, y que Dios lo que empezó, como dice Filipenses, lo va a cumplir. Entonces, esa es la maravilla de lo que nos está hablando este texto. Alabado sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo por su misericordia y por su gracia. Esta gracia y esta salvación es para todo aquel que pone su fe en Cristo. No se compra y no se gana por buenas notas o por buenos actos. Se recibe cuando se tiene un corazón sincero
con muchas ganas de conocer a Jesucristo y caminar con Él. Cuando leemos en el 10 y el 11, leemos cosas como estas. Dice que los profetas estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir cosas. Investigaron acerca de esta salvación. A veces en otras versiones dice escudriñaron. Los profetas, Dios les daba imágenes y les daba ideas de lo que iba a suceder, pero ellos no los entendían completamente. Entonces, aquí, hay una palabra ahí que quiero decir, pero no sé bien cómo expresarla, pero ellos estaban inquiriendo, ellos están estudiando, ellos están escudriñando la salvación que llegaría a todo el pueblo de Dios. Eso es lo que dice el texto. Y la palabra escudriñar para mí es tan, pero tan filosa, como tan, me da una idea muy propia de lo que está hablando el texto. Escudriñar es como tener una bolsa de bolinchas y meterse y ir sacando una bolincha por otra, ir buscando la bolincha que yo más quiero, y entonces tengo que quitar una bolincha, tengo que quitar otra, unas se me vienen, entonces las pongo aparte. Eso es lo que hacían los profetas con la salvación que Dios les estaba revelando. Escudriñaban para ver en qué tiempo y de qué forma se iba a revelar el Mesías que Dios les estaba dando. Y entonces, cuando yo me doy cuenta de esto, cuando dice aquí en el versículo 10 que ellos estudiaban cuidadosamente esta salvación, nuestra salvación, escudriñaban para descubrir a las circunstancias a las que se refería el Espíritu de Cristo. Yo digo, ¿será que yo vivo de la misma manera? Yo vivo inquiriendo, vivo escudriñando la palabra de Dios para conocer de mi salvación, para conocer de mi protección, para conocer la gracia que Él me ha dado. Los profetas anunciaron la gracia reservada para ustedes. Estudiaron, escudriñaron, inquirieron cuidadosamente esta salvación. Hay personas que creen que son salvas y creen que son salvas porque no saben de qué se salvaron. Porque el que les enseñó o ellos mismos no han inquirido, no han escudriñado lo que aquí sucede. La fe se trata de escudriñar y estudiar la palabra de Dios. Sabemos que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz por nosotros. Que si ponemos nuestra fe en Él, nuestros pecados son puestos en Él y su amor y su gracia es puesta sobre nosotros. Somos parte de su familia. ¿Será eso suficiente? ¿O será que yo me quiero acercar a la Biblia para ser formado? Para entender mejor la gracia de Dios, para entender cómo puedo darle gracia a mi familia, para entender mejor cómo funciona la iglesia y cómo puedo ser yo parte de ella. ¿Qué dicen Proverbios acerca del matrimonio o de ser padre? ¿Cómo puedo ser yo un mejor padre? ¿Cómo puedo yo orar? Y orar bien. ¿Cómo puedo crecer en amor? Solo estudiando cuidadosamente nuestra salvación y escudriñándola. Y es una palabra, una pregunta que yo hoy me tengo que hacer sinceramente, y cada uno de ustedes. ¿Estoy yo con un espíritu de escudriñamiento? No sé ni cómo lo logré decir eso. Estoy yo con un espíritu de
¿Cómo quiero conocer esta salvación? ¿Cómo quiero conocer esta gracia que se me ha dado para que cambie más mi vida, para que cambie más lo que está alrededor mío? Porque ser alguien que escudriña las escrituras, ser alguien que las estudia, las conoce, es alguien que va a trascender muchísimo más que cualquier otra cosa. Por falta de conocimiento pereció el pueblo. El texto tiene un ambiente de aprender, un ambiente de revelación, de cómo conocer aquellas cosas que no son tan claras. Cuando leemos un poco el 10 y el 11, leemos investigaron, escudriñaron. Eso hicieron los profetas. Pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Es eso prioridad en mi vida? Escudriñar y estudiar lo que Dios me ama, lo que Dios pide de mí, donde Él quiere llevarme. Y es increíble porque yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero qué trabajo más duro el de los profetas, ¿verdad? Les da un montón de información el Señor para que ellos escribieran, pero ellos no entendían todo lo que estaban escribiendo. Escribían que iba a haber un hombre en tal lugar y iba a ser de la descendencia de David, iba a liberar el pueblo y esto y lo otro, y ellos estaban viviendo en Babilonia o no sé dónde y no tenían nada que ver, y entonces su trabajo era hablar para escribir lo que Dios estaba revelando, pero ellos no lo estaban entendiendo. Ellos tenían una sombra, pero nosotros ahora tenemos todo el panorama. Los profetas tenían claro que el mundo funcionaba mal y estaba funcionando mal de ciertas cosas, y el pecado y cómo se resarcizaba el pecado y cómo debían de vivir, pero estos eran sombras porque todavía no se ha venido la manifestación completa, pero ahora tenemos la manifestación completa, que es Cristo Jesús, que Cristo es la base de su iglesia y como Cristo nos puede guiar a cada uno de nosotros. Entonces, gracias por los profetas, porque trabajaron sin conocernos y trabajaron sin ellos poder haber visto las maravillas que nosotros sí podemos ver ahora. Si usted no está maravillado de lo que dice este libro, puede ser que usted tenga que tener una conversión muy profunda con su Señor, porque el Espíritu de Dios nos revela lo que dice este libro y nuestra vida cambia. Entonces, gracias por aquellos que no entendían mucho y para que nosotros ahora entendamos todo. El rompecabezas, ellos lo tenían a medias, nosotros ahora lo tenemos completo. Y es bonito porque qué chiva es cuando uno puede hacer algo por alguien sin que esa persona se dio cuenta que yo lo hice, sino que es algo que estoy haciendo simplemente porque sé que va a ser para bendición de otros. Y así Dios utilizó a los profetas. Ellos no sabían quién iba a aprovechar eso, ellos no sabían ni siquiera todo lo que ellos estaban comunicando, pero lo hicieron en fe y sirviendo al Señor. Qué buen ejemplo para cada uno de nosotros. Vean lo que dice Isaías 53:12. Por lo tanto, le daré
dice el Señor, un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores, cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Eso dice el libro de Isaías 53:12. ¿De quién cree que está hablando Isaías? De Jesús. Entonces, ya los profetas estaban adelantando y estaban diciendo que iba a haber un hombre fuerte ahí. Y ese hombre fuerte iba a ser Jesús. ¿Y por qué Pedro está tan enfocado en que su carta sea tan poderosa y tenga un llamado tan grande a que nosotros nos aferremos a las promesas de Dios y nos recordemos cómo las ha ido siempre cumpliendo? Porque Pedro les está hablando, si recordamos bien, a todas las personas que están dispersas en Asia Menor, lejos de su país, lejos de su hogar, y ellos están débiles. Pueden estar débiles en la fe o pueden estar débiles físicamente. Y Pedro los ama y son las ovejas de Pedro. Y entonces Pedro les dice, ojo, muchachos, recuérdense la gracia que Dios ha tenido con ustedes. Yo sé que todo está difícil, yo sé que están contra obstáculos, igual como nosotros, por eso aplica para nosotros. Ojo, yo sé que está dura la cosa y yo sé que su fe a veces es meneada. Pues recuerde la gracia, dice el 10. Recuerde que Dios nos ama perfectamente. Siga adelante, levántese, continúe. Recuerde la gracia y recuerde la salvación. ¿Qué salvación? Recuerde que tenemos una herencia inmarchitable. Recuerde que tenemos una esperanza viva. Recuerden que Dios va a poner todo su poder sobre nuestra fe y nos va a llevar hasta el final. Recuérdenlo para que caminen fuertes. Por eso es que Pedro lo sigue haciendo. Y dice, los profetas quisieran saber estas cosas que ustedes saben. Los que estaban ahí perdidos, dispersos por Asia Menor, ya conocían lo que usted y yo conocemos, porque era después de que Cristo había resucitado. Ya el rompecabezas estaba bien planteado para ellos. Pero la idea es que si nosotros estamos utilizando bien el rompecabezas, porque para nosotros también ya todo se formó. Los profetas hablaban de un gran hombre que iba a estar sobre los grandes, un hombre que iba a traer rectitud al mundo, el Rey de Reyes. Ya tenemos claro quién es Jesús, ya tenemos claro cómo se nos perdona los pecados, ya tenemos claro muchísimas cosas. Pero la idea es que, ¿qué estamos haciendo con esas cosas? Eso es lo que Pedro está haciendo, esa es la estrategia de Pedro como maestro y como pastor. Muchachos, acuérdense. Estamos en momentos difíciles, entonces parémonos en la palabra de Dios. ¿Qué dice? Habla de gracia. ¿Qué es gracia? ¿Qué dice? Habla de su salvación. ¿Qué significa que yo soy salvo? Y entonces sobre esto iban a tomar ánimo esas personas de las cuales Pedro les habla y nos habla a nosotros. ¿Verdad? Primera de Pedro 4, del 12 al 13, todos hemos escuchado ese pasaje que dice, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba. ¿Verdad? Pedro sabía que ellos la estaban pasando difícil y que nosotros necesitamos también de él. No se sientan incrédulos, raros de verla difícil o de ver el fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario, como si fuera algo que está raro. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo.
Pedro les está tratando de enseñar a sus lectores y a los que se les ha leído, es porque en aquel momento llegaba una carta y se leía la carta a toda la gente, y nosotros ahora tenemos la carta delante de nosotros. Nos está diciendo que parte de esa gran gracia y parte de esa salvación significa que nuestra fe debe ser probada. Y la manera en que nuestra fe es probada es por medio de las pruebas y por medio del fuego. Entonces, no eran noticias como, tranquilo, Rodri, todo va a cambiar inmediatamente. Esas no son las noticias para mí o para ustedes de nuestros problemas. Algunos sí, algunos no. ¿Por qué? Porque Dios quiere probar nuestra fe. Hablamos de su gracia, hablamos de su salvación. Ok, pasemos a Rodri por el fuego. Tal vez se sienta solo, tal vez usted sienta ciertas pruebas, pero después de el sufrimiento y la prueba estaremos completos. Y esto es lo que Pedro les está diciendo, y eso es lo que Pedro nos dice a nosotros. No se extrañen. Vean lo que dice Hechos 14:22. Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Este es Pablo, dice, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar al reino de Dios. Ojo, veamos algo importante. Está hablando de la gracia, de nuestra salvación, está hablando de cómo ingresar al reino de Dios. ¿Qué dice del reino de Dios? ¿Qué dice? Que es difícil. ¿De qué? Es difícil de entrar al reino de los cielos. Hay que pasar por muchas dificultades. No está diciendo que es que hay que hacer un montón de cosas para entrar al cielo. No, eso es una herejía. El que diga que hay que hacer cosas para que Dios lo ame a uno, y el que diga que hay que hacer cosas para entrar al cielo, está mintiendo. Lo que sí está diciendo el libro de Hechos es que el camino para llegar a nuestro hogar va a ser duro y vamos a tener que pasar por muchas pruebas. Pedro es sincero con sus muchachos y con sus ovejas, y yo soy sincero con ustedes. El libro de Pedro dice que vamos a pasar por momentos difíciles, es necesario pasar por la puerta estrecha. Pero si nos agarramos de nuestra fe y nos agarramos de nuestra salvación, lo podremos hacer. ¿Y por qué los profetas? Porque da gran ánimo ver que lo que ellos profetizaron se cumplió. Y que lo que ellos dijeron y daban detalles, fueron detalles que se dieron igual. Esto es lo que está tratando de hacer Pedro también en toda su carta, como una estrategia, como vean, el Viejo Testamento dijo esto, y vean cómo se cumplió perfectamente en el Nuevo Testamento. Dios no miente, entonces tengamos fe y tengamos fuerza. ¿Me explico o no? Eso es lo que esto es lo que el autor Pedro está tratando de hacer. Dios nunca nos ha mentido. Todo lo que Dios siempre nos ha dicho es para nuestro bien. Recuérdenlo, para que seamos firmes. Dice David Guzik, este pasaje era necesario, el que acabamos de leer, no solo por dar ánimo y motivación, sino para mostrar al mundo su poder y continuación del mensaje. O sea que lo que está diciendo Pedro ahí, leámoslo otra vez, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de esto. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que se les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les ha anunciado por los que predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas.
Les voy a dar solo un ejemplo. Podríamos darle miles, pero les voy a dar solo un ejemplo donde sucede eso que habla David Guzik, que es lo que es lo que Dios quiere. Y por medio de Pedro. Pedro lo que está tratando de hablar es, aquí estaba Dios, aquí hablaban los profetas en nombre de Dios, y vean cómo en el Nuevo Testamento se cumple y todo se une. Todo es un plan, no hay nada en desorden. Si usted es un hijo o una hija de Dios, en esos momentos no hay nada en desorden. No crean que Dios lo estamos agarrando mal parado. Eso es lo que está tratando de hacer Pedro. Pedro está tratando de recordarles, esto de ahí dijo Dios y se cumplió. Iba a enviar un Salvador y se cumplió. Y el Salvador iba a nacer en tal lugar y se cumplió. Entonces, si se cumple lo que Dios dice que nos ama. Dios dice que nos salva. Dios dice que nos da gracia. Si Dios es verdadero, todo esto nos pertenece. Y entonces durante toda la Biblia lo hace, y quiero mostrárselos en el libro de Mateo, al principio, que a muchos inclusive no nos queremos meter con el principio de Mateo porque es una lista de un montón de nombres. Mateo 1. Ahí en Mateo 1 está dando una genealogía de donde viene Jesucristo. ¿Quiénes son sus antepasados? Y entonces dice así, en una parte de este primer capítulo: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, antepasados de Jesús el Mesías, descendiente de David y de Abraham. O sea, ¿qué estoy diciendo? El Nuevo Testamento está empezando, el primer libro del Nuevo Testamento empieza a decir, todo lo que viene es un link, es algo que está pegado con todo lo anterior. ¿De qué vamos a hablar? De Jesucristo. ¿Y quién es este Jesucristo? Hijo de David, de la descendencia de Abraham. O sea, toda esta parte de la Biblia, todas estas promesas, todo lo que dijeron los profetas, se cumplen en esta otra parte de la Biblia. Y eso es una maravilla, porque si es así tan congruente, nuestro Dios es verdadero y todo lo que Dios dice de nosotros es verdad y lo va a seguir cumpliendo. ¿Me explico? El primer libro de la Biblia nos dice, vamos a hablar de Jesús, que es hijo de David, descendiente de David y descendiente de Abraham. Abraham es uno de los protagonistas del Viejo Testamento. David es uno de los protagonistas del Viejo Testamento. Y ahora ellos nos dicen que el protagonista es Jesucristo. Entonces estamos en lo mismo. Entonces lo único que está diciendo Pedro es que la palabra de Dios es inerrante y es infalible. Y ahí está una filmina para que entendamos qué significa eso. Cuando se habla de que la palabra de Dios, la doctrina de la inerrancia, es que la Biblia está libre de cualquier error. Y cuando hablamos de que es infalible, es que la Biblia no puede cometer un error. Entonces, ojo, otra vez Pedro quiere mantenernos firmes de esa manera. Lo que ustedes lean no se van a equivocar. Aquí no hay error. Estaré con ustedes hasta el bien y la misericordia los perseguirán por el resto de los días. En esta situación que yo estoy, no veo bien, no veo misericordia. ¿Se está equivocando la Biblia? No, me estoy equivocando yo.
Porque en la Biblia dice que el bien y la misericordia me perseguirán por el resto de mis días. Tal vez yo no estoy interpretando bien el bien y la misericordia. Ve lo importante de entender que es infalible e inherente. Él me dijo que estaría conmigo. Yo no estoy solo. ¿Me siento solo? Sí, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Entonces, la manera en que Pedro está tratando de fortalecer a su, ¿cómo se dice? El grupo de ovejas. A su rebaño en Asia Menor, y la manera en que Dios quiere sostenernos hoy a nosotros, al rebaño de Casa 242, es sembrándonos sobre su palabra, recordando que Él no es hijo de hombre como para mentir. Y entonces, teniendo todo su rompecabezas delante de nosotros, seguir escudriñando, seguir inquiriendo, para seguir estando fuertes, para cuando Él venga y nos encuentre. No hay mucha ciencia. ¿Cuál es la estrategia de Pedro? Hablar de teología mayor y de cosas increíbles. No, la estrategia de Pedro es decirles: recuerden que hay gracia, recuerden que hay un plan de salvación que fue reservado para ustedes, y recuerden que todo lo que dice aquí es verdad, y recuérdenlo porque ustedes lo han visto cómo se ha cumplido. Fortalécense, vamos adelante. Eso es lo que está diciendo Pedro, cada uno de nosotros. Vean lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. ¿Verdad? Jesús dice: yo soy la verdad. ¿Verdad? ¿Cómo es que dice Jesús en la Biblia? Y en otros lugares dice que Él es la palabra. Él siempre es la verdad y la palabra. Él siempre es la verdad. Él es lo que permanece siempre, de lo que se sostienen todas las cosas. Y entonces la pregunta para usted y la segunda pregunta para mí es que, ¿qué hace entonces esto en mí? Si esto no es un invento, si siempre se ha cumplido lo que Dios dice, si Dios me ha llenado de gracia y me ha llenado de salvación, ¿qué tiene que ver esto de la Biblia conmigo? ¿Qué impacto puede tener en mí? Pedro sabía que era el impacto que iba a suceder allá, por eso lo estaba utilizando. Pero para usted, que, digamos, en este momento usted se va para la casa, ¿cómo impacta esto su vida? Esto es para usted, para su lunes, para su domingo en la tarde, para su divorcio, para sus bendiciones y para sus maldiciones. No estamos sobre hielo que se pueda quebrar en cualquier momento, como nos sentimos. Estamos los que creemos en Jesucristo sobre la piedra angular. Hemos sido salvados por nuestra fe y vamos a ser sostenidos por nuestra fe en lo que Él ha hecho y dicho por nosotros. Esto es lo que les dice Pedro y esto es lo que les digo yo. Si esto es verdad, si esto es lo que me sostiene, voy a estar bien. Confiemos en su palabra y veamos cómo nuestra vida cambia. Es interesante leer lo que dice Efesios 3, de 2 al 5, porque es Pablo, ya no es Pedro, para que vean cómo se complementa toda la palabra. Ahora es Pablo hablando de cómo eso que no había sido revelado se reveló, como algo que Dios tenía en su corazón o que los profetas habían dicho
y eran sombras, ahora ya se habían materializado. Vean cómo lo pone Pablo. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios. ¿Cuál es el plan? Que Dios quiere entregarle a usted pura gracia y amor. El plan de gracia que Él me encomendó para ustedes, dice Pablo. Es decir, el misterio. ¿Cómo misterio? ¿Ya volvimos para atrás? No. El misterio que me dio a conocer por revelación. Ok, Dios se lo reveló. Como ya les escribí brevemente, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Y después escribe todo lo demás que falta de la carta de Efesios, donde cuenta el misterio. Ya el misterio fue revelado. Dios está con nosotros. Ese es el fundamento de todo este mensaje. Isaías habló 740 años antes de Cristo y se cumplió cada cosa de lo que él dijo o hizo. Ahora ya no son verdades solo de los profetas. Ahora son verdades de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, de los profetas y nuestras. Ya el rompecabezas está completo perfectamente bien. Ya no hay misterios. Ya todo ha sido revelado. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Dice aquí un texto que leí, dice, los profetas tenían ganas y los ángeles también de conocer el plan. Vean lo que dice 1 de Pedro 1, 12 al final. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Los ángeles no son omniscientes y los ángeles no son omnipresentes, ¿verdad? Los ángeles están por debajo nuestro. Los ángeles, dice la palabra de Dios, que están celosos por descubrir qué eran todas estas cosas que Dios tenía reservadas para sus hijos. No lo digo yo, lo dice la palabra, ¿verdad? Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Dios les ha entregado a sus hijos. Con esto termino. El gran quiebre de la humanidad, no estoy hablando de la iglesia, o sea, de todos los creyentes, sino de los no creyentes también. El gran quiebre de la historia de la humanidad sucedió cuando la palabra de Dios se le dio al pueblo. Antes la sociedad funcionaba de esta manera y solo ciertas personas obtenían y tenían la palabra de Dios. De repente la palabra de Dios tuvo la oportunidad de que se cayera en las manos de todas las personas y el mundo cambió completamente. Ahora no era lo que me dijeran, ahora es lo que yo leo y lo que yo creo y de lo que me puedo agarrar. Entonces, yo quisiera hoy irme para la casa y quisiera yo hoy humildemente enviarlos a la casa sabiendo que es el regalo y el rompecabezas no lo tiene Casados 42, lo tiene usted. Y usted se lo puede llevar para su casa y está en su casa. Recuerde la gracia, recuerde su salvación. Spurgeon dijo acerca de la Biblia: oh Biblia, no se puede decir de ningún otro libro que sea perfecto. Oh Biblia, cuán puro y solo es la Biblia. Pero nosotros podemos declarar de ti, dice Spurgeon, que toda la sabiduría se encuentra encerrada en ti y no hay ninguna partícula de insensatez en ti.
Por unos días yo no les conté a mis amigos que me había perdido. Por unos días lo oculté. Pero yo, en su momento se los revelé. Les conté la verdad. Por mucho o un poco tiempo nosotros no entendíamos. No estábamos involucrados. Era como un misterio. Pero ahora se nos ha revelado quién nos ha dado vida, para qué nos ha dado vida, hacia dónde nos lleva y cómo nos fortalece y hacia el lugar que terminaremos. Entonces, ya no está oculto, sino que está expresado y ahora nos toca a nosotros entender cómo seguir caminando sobre eso.